Lección 1. Términos favorables. Buenos días, Anna. He oído que has estado trabajando en un nuevo negocio. ¿Cómo va eso? De hecho, va muy bien. Las condiciones son favorables para ambas partes. Esa es una gran noticia. ¿Qué tipo de trato es? Es una asociación con un proveedor local. Hemos encontrado puntos en común y estoy muy entusiasmado con las oportunidades que presenta. Eso es fantástico. Debe ser un alivio tener unas condiciones tan prometedoras. Absolutamente. Hemos podido negociar un acuerdo de beneficio mutuo. Esa es la clave, ¿no? Encontrar ese punto óptimo en el que todos salgan ganando. Exactamente, se trata de llegar a un acuerdo y encontrar el equilibrio adecuado. Y parece que te las has arreglado para hacerlo muy bien. Felicitaciones para ti. Gracias. Ha supuesto mucho trabajo, pero realmente está dando sus frutos. Estoy seguro de que lo ha hecho. Debes sentirte muy orgullosa de ti misma. Sí, pero también sé que aún queda mucho trabajo por delante. Esto es solo el principio. Bueno, con una base sólida como esta, estoy seguro de que podrás construir algo grandioso. Ese es el plan. Estoy ansioso por ver a dónde nos lleva esta asociación. No me cabe duda de que conducirá a cosas increíbles. Enhorabuena por la buena oferta, Anna. Gracias, John. Agradezco tu apoyo. Significa mucho. En cualquier momento. Siempre estoy aquí si necesitas una caja de resonancia o simplemente alguien con quien celebrar. Lo tendré en cuenta. Esto merece un brindis, ¿no crees? Absolutamente. Por condiciones favorables y futuros brillantes. Lección 2. Funciona bien para mí. Hola Anna, escuché que querías mejorar tu equipo de oficina. ¿Cómo va eso? Genial, de hecho. He encontrado la impresora perfecta que me funciona bien. Impresionante. ¿Qué tipo de características tiene? Cuenta con impresión de alta velocidad, conectividad inalámbrica e impresión dúplex. Todas las campanas y silbatos que estaba buscando. Eso suena perfecto. ¿Habrá un cargo adicional por las capacidades inalámbricas? No, afortunadamente la funcionalidad inalámbrica está incluida en el precio base. Sin cargos adicionales. Oh, eso es un alivio. A nadie le gustan los costos ocultos, ¿sabes? Exactamente. Me aseguré de preguntar sobre cualquier posible complemento durante el argumento de venta. Un movimiento inteligente. Se trata de tener la imagen completa desde el principio. Absolutamente. Quería asegurarme de que no había sorpresas en el futuro. Enfoque sensato. Entonces, ¿qué te hizo decidirte por este modelo en particular? Bueno, las críticas fueron geniales y el precio funcionó bien para mi presupuesto. Parece que has hecho tus deberes de verdad. Esa es la forma de hacerlo. Gracias, quería asegurarme de que estaba obteniendo la mejor relación calidad-precio. No cabe duda de ello. Calidad y rentabilidad, la combinación perfecta.
Definitivamente. Estoy muy emocionada de configurarlo y empezar a usarlo. Apuesto a que sí. Siempre es divertido jugar con la nueva tecnología. Disfrútalo. Lo haré, gracias John. Te haré saber cómo va. Hágalo, por favor. Tengo curiosidad por saber cómo funciona en el mundo real. Lección 3. Eso funciona para mí. Buenos días, Anna. Me preguntaba si estás libre para tomarte un café pronto. Hola John, eso funciona para mí. ¿Vamos a traer algo para picar y beber? Gran idea. ¿En qué tipo de bocadillos estabas pensando? Tengo ganas de algo dulce. ¿Qué tal si compramos galletas y quizás algo de fruta? Eso debería dar en el clavo. Perfecta. ¿Y para tomar algo, preferirías café o té? Me apetece un café, pero el té también podría estar bien. ¿Qué opinas? El café me suena bien. ¿Vamos a hacer una mezcla, un café y un té? Eso funciona para mí. La variedad es la sal de la vida, como dicen. No podría estar más de acuerdo. Algo para todos. Exactamente, podemos adaptarnos a nuestras dos preferencias. Parece un plan. ¿Vamos a la sala de descanso en 10 minutos? Suena bien, voy a por los aperitivos y ¿tú puedes coger las bebidas? Lo tienes. Nos vemos allí en breve. Va a ser un pequeño descanso agradable. Lo espero con ansias. Una oportunidad para recargar energías a mitad del día. Absolutamente. A veces solo necesitas alejarte un poco, ¿sabes? Definitivamente. Nos ayudará a reenfocarnos y abordar el resto de la jornada laboral. Exactamente, muy bien. Nos vemos en unos minutos. Va a ser genial. Lección 4. Una amplia selección. Hola, Anna. ¿Has ido a ese nuevo restaurante del centro? Sí, lo he hecho. La selección de comida era increíble. Genial. He oído que tienen un menú muy variado. Absolutamente. Había una amplia variedad de cocinas para elegir. Eso es genial. ¿Qué tipo de platos probaste? Bueno, empecé con la muestra mediterránea, que tenía james, baba ganoush y tabulé. Oh, eso suena delicioso. Me encanta la comida mediterránea. Estuvo tan bueno. Y como plato principal, comí el curry rojo tailandés. Oh, picante. ¿Lo disfrutaste? Definitivamente. Los sabores eran tan vibrantes y el calor perfecto. Suena increíble. Me entra hambre solo de pensarlo. Definitivamente deberías echarle un vistazo. La selección es realmente impresionante. Seguro que lo haré. ¿Tienen buenas opciones vegetarianas? Sí, absolutamente.
Tienen toda una sección dedicada a los platos de origen vegetal. Eso es genial. Siempre es bueno ver restaurantes que se adaptan a diferentes necesidades dietéticas. Totalmente. Parece que realmente valoran ofrecer una amplia gama de opciones. Eso es impresionante. La variedad es la sal de la vida, como dicen. Exactamente. Me encanta poder probar cosas nuevas y explorar diferentes cocinas. Yo también es una forma muy agradable de expandir el paladar. Acordado. Y el ambiente en el restaurante también era muy agradable. Es bueno oírlo. Parece el lugar perfecto para una divertida excursión gastronómica. Absolutamente. Me muero por volver y explorar más del menú. Lo mismo aquí. Gracias por la recomendación, Anna. En cualquier momento, John. Disfruta de tu comida cuando vayas. Lo haré. Nos vemos por ahí. Lección 5. Vínculos familiares. Buenos días, Anna. Quería hablar contigo sobre algo personal. Por supuesto, John. ¿Qué tienes en mente? Bueno, últimamente he estado pensando mucho en mi familia. Ya veo. ¿Está todo bien? Sí, todo está bien. Me siento muy agradecido por el apoyo que me han brindado. Es maravilloso escuchar eso. La familia puede ser una increíble fuente de fortaleza. Absolutamente. Lo debo más a mi padre, que ha estado ahí para mí en las buenas y en las malas. Eso es tan admirable. Una relación sólida entre padre e hijo es realmente especial. Definitivamente. Y mi madre, que falleció hace 7 años, también tuvo un profundo impacto en mí. Oh, lamento mucho oír eso, John. Perder a un padre debe haber sido increíblemente difícil. Lo fue, pero su recuerdo me sigue inspirando todos los días. Es una manera hermosa de honrar su legado. Debe haber sido una mujer increíble. Lo estaba. Intento encarnar la amabilidad y la compasión que siempre mostró a los demás. Es un homenaje maravilloso. Estoy seguro de que te desprecia con orgullo. Me gusta pensar que sí. Y mis hermanos también han sido una fuente constante de apoyo. La familia puede ser realmente el pegamento que nos mantiene unidos, ¿no? Absolutamente. No sé qué haría sin ellos. Está claro que significan mucho para ti, Ion. Es realmente reconfortante. Lo hacen. Estoy muy agradecido de tener una familia tan amorosa y unida. Eso es muy especial. Es una bendición tener ese tipo de sistema de apoyo. Realmente lo es. Soy un tipo con suerte. Bueno, me alegro de que lo tengas, John. La familia es muy importante. No podría estar más de acuerdo. Gracias por escuchar, Anna. Lección 6. Lo esencial para viajar. Hola, Anna. Tengo una pregunta rápida sobre viajes.
Claro, ¿qué pasa? ¿Hay alguna restricción en el equipaje de mano en estos días? Buena pregunta. Sí, normalmente se permite llevar una maleta pequeña y un objeto personal, como un bolso o una bolsa para ordenador portátil. Ah, ya veo. ¿Y qué hay de los límites de tamaño y peso? Bueno, el límite de tamaño suele ser de alrededor de 22x14x 9 pulgadas, y el límite de peso suele ser de alrededor de 40 libras. Vale, es bueno saberlo. No quiero que me cobren cargos adicionales en el aeropuerto. Exactamente, siempre es mejor comprobar las políticas específicas de la aerolínea con la que vuela. Definitivamente. ¿Y qué pasa con los líquidos en el equipaje de mano? Sé que hay algunas reglas en torno a eso. Bien, la regla del 3-1-1. Cada producto de líquido, aerosol y gel debe pesar 3.4 onzas o menos y caber en una sola bolsa transparente del tamaño de un cuarto de galón. Ah, es bueno refrescarme la memoria al respecto. No querría que me confiscaran ninguno de mis artículos de tocador. Ja, ja, sí, eso sería un fastidio. Siempre es una buena idea empacar de manera inteligente y seguir las pautas de la TSA. Absolutamente. ¿Algún otro consejo para que la experiencia en el aeropuerto sea un poco más fluida? Bueno, una cosa que realmente puede ayudar es llegar al aeropuerto un poco antes, especialmente si vas a facturar equipaje. Buen punto. Definitivamente no quiero apresurarme a pasar por el control de seguridad. Exactamente, y no olvides tener tu carné de identidad y tu tarjeta de embarque listos para usar. Bien, buena decisión. Ah, y probablemente debería asegurarme de que mi teléfono esté cargado, en caso de que necesite acceder a alguna tarjeta de embarque digital. Definitivamente, es un movimiento inteligente. Mantenerse organizado y preparado puede ser de gran ayuda. Tienes toda la razón. Gracias por los útiles consejos, Anna. Ahora me siento más preparada para mi próximo viaje. Lección 7. El Comité Olímpico Internacional. Buenos días, Anna. He estado leyendo sobre el Comité Olímpico Internacional, COI, y su postura ante la política. Interesante, ¿qué has aprendido? Siempre he sentido curiosidad por el enfoque del COI. Bueno, llevan más de un siglo afirmando que no son una organización política. Pero eso parece bastante discutible, ¿no crees? Haces un argumento justo. El COI ciertamente ha estado involucrado en algunas controversias políticas a lo largo de los años. Exactamente, quiero decir. Basta con mirar los boicots y las protestas que se han producido en varios Juegos Olímpicos. Eso es cierto, los Juegos Olímpicos se han utilizado con frecuencia como plataforma para declaraciones y agendas políticas. Absolutamente. Y el COI afirma ser neutral, pero sus acciones a veces sugieren lo contrario. Tienes razón, es un tema complejo, ya que el COI intenta mantener un equilibrio delicado. Definitivamente. Quieren mantener los Juegos Olímpicos como un gran evento deportivo mundial. Pero la política sigue apareciendo sigilosamente. Supongo que es un desafío inherente cuando hay naciones y gobiernos tan involucrados. Sí, es un callejón sin salida para el COI.
La verdad es que no pueden evitar la dimensión política, aunque lo intenten. Estoy de acuerdo. Será interesante ver cómo abordan estos problemas en el futuro. De hecho, la postura del COI sobre la política es sin duda un tema que vale la pena vigilar. Absolutamente. Es un aspecto fascinante del movimiento olímpico que merece más escrutinio. No podría estar más de acuerdo. Gracias por la perspicaz discusión, Anna. Hay mucho en qué pensar aquí. Lección 8. Reformar la Iglesia. Hola, Anna. ¿Has estado siguiendo el debate sobre la reforma de la Iglesia? Sabes, me ha fascinado bastante. No cabe duda de que hay mucho desacuerdo entre los líderes y la Iglesia. Absolutamente. Los protestantes, en particular, tienen puntos de vista bastante firmes sobre temas como el celibato de los sacerdotes. Cierto, creen que a los sacerdotes se les debe permitir casarse, a diferencia de la postura de la Iglesia católica. Exactamente, y también hay otras diferencias doctrinales, como el papel de las escrituras frente a la tradición. Los protestantes pusieron un mayor énfasis en la Biblia como la única fuente de autoridad religiosa. Precisamente. Realmente han desafiado la confianza de la Iglesia católica en cosas como los decretos papales y los concilios eclesiásticos. Es un choque fundamental de puntos de vista sobre la naturaleza de la autoridad religiosa, ¿no es así? Definitivamente. Y ha dado lugar a debates bastante acalorados e incluso a conflictos abiertos a lo largo de los años. Sin duda la Reforma fue una época tumultuosa, con mucha agitación política y social. Absolutamente. Sabes, es fascinante ver cómo estos debates religiosos han dado forma al curso de la historia. Estoy de acuerdo, las ramificaciones de la Reforma aún se sienten hoy, siglos después. Sin duda. Realmente resalta el poder de las ideas y creencias para impulsar cambios sociales tan profundos. Absolutamente. Es un gran ejemplo de cómo la religión y la política pueden entrelazarse tanto. Definitivamente. Siempre existe ese delicado equilibrio entre lo espiritual y lo temporal. Cierto, y la Reforma realmente desafió a las estructuras de poder tradicionales a lo grande. Exactamente, es un tema rico y complejo, con mucho que desentrañar. Definitivamente. Es el tipo de discusión que realmente puede hacer que la mente se ponga en marcha. Absolutamente. Me alegro de que podamos explorar estas ideas juntas, Anna. Lección 9. Soñando con una escapada tropical. Hola Anna, ¿a dónde piensas ir en tus próximas vacaciones? Bueno, últimamente he estado soñando con una escapada tropical. Me vendría bien un descanso del frío. Por supuesto, un poco de sol y arena suena celestial ahora mismo. ¿Tienes algún destino específico en mente? He estado mirando algunos lugares del Caribe. Las aguas turquesas y las playas de arena blanca son muy atractivas. Oh, el Caribe sería fantástico. He oído que la comida y la cultura también son increíbles. Exactamente.
Me encantaría disfrutar de la auténtica cocina local y tal vez incluso aprender algunos pasos de baile. Suena como un momento increíble. Estoy seguro de que volverás sintiéndote renovada y rejuvenecida. Definitivamente. Sería el antídoto perfecto para la rutina diaria. Tengo que empezar a buscar vuelos y alojamientos. Bueno, avísame si necesitas alguna recomendación. Tengo un amigo que acaba de regresar de Belice y está entusiasmado con ello. Belice, no. Tendré que investigar eso. Las fotos que he visto de la barrera de coral son impresionantes. Acordado. Y he oído que la gente también es muy amable y acogedora. Puede que sea justo el tipo de escape que anhela. Sabes, creo que tienes razón. Una escapada tropical suena cada vez mejor cuanto más hablamos de ello. Me alegra poder ayudarte a inspirarte un poco en la planificación de tus vacaciones. No olvides invitarme cuando reserves tu viaje. Ja, 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 trato. Me aseguraré de guardarte un lugar en la playa. Lo espero con ansias. Mientras tanto, me adaptaré indirectamente a tus planes de viaje. Lección 10. La historia de los automóviles. Buenos días, Anna. ¿Sabías que los primeros coches se llamaban carruajes sin caballos a finales del siglo XIX? Hola, John. Eso es muy interesante. No sabía que se llamaban así. ¿Qué más sabes sobre la historia temprana de los automóviles? Bueno, en 1896, un ingeniero alemán llamado Karl Benz completó un automóvil que podía funcionar sin problemas sin un caballo. Tenía un motor de 3 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 10 millas por hora. Vaya, eso es increíble. No puedo imaginarme conducir un auto que solo recorra 10 millas por hora. ¿Cómo se comparaba con los caballos y los carruajes tradicionales de la época? Fue un gran avance tecnológico. El carruaje sin caballos era mucho más rápido y eficiente que un carro tirado por caballos. Aunque todavía era bastante lento, mostraba el potencial de este nuevo modo de transporte. Apuesto a que la gente estaba bastante sorprendida al ver estos primeros coches circulando por ahí. ¿Se pusieron de moda rápidamente o tardaron algún tiempo en hacerse más populares? Tardaron un tiempo en hacerse populares. A principios del siglo XX, los automóviles seguían siendo muy caros y poco fiables. Sin embargo, a medida que las técnicas de fabricación mejoraron, los precios bajaron y empezaron a ganar una mayor aceptación. Eso tiene sentido. Me imagino que fue un gran cambio para la sociedad pasar de los caballos a estos automóviles tan novedosos. ¿Sabes cuáles fueron algunas de las innovaciones clave que ayudaron a que los coches fueran más prácticos? Absolutamente. Cosas como el arranque eléctrico, los motores más potentes y los mejores sistemas de frenado fueron avances importantes que hicieron que los coches fueran mucho más fáciles de usar. La producción en línea de ensamblaje, iniciada por Henry Ford, también ayudó a hacerlos más asequibles. Fascinante. Es sorprendente lo lejos que han llegado los automóviles en poco más de un siglo. Me encantaría saber más sobre la evolución de la tecnología automovilística si tienes tiempo. Sin duda, estoy encantado de profundizar en la historia de los coches. Hay muchos hitos e innovaciones interesantes que han dado forma a la industria a lo largo de los años. Lección 11. Conversaciones sobre jardinería. Hola Anna, ¿has estado haciendo jardinería últimamente? Buenos días, John. Sí, últimamente me he estado ensuciando las manos en el jardín.
¿También has estado cuidando tus plantas? Absolutamente. Estoy intentando deshacerme de esas molestas malas hierbas que siguen apareciendo. ¿Tiene algún consejo para tratar las malas hierbas de forma eficaz? Oh, definitivamente conozco la lucha contra las malas hierbas. Una cosa que me ha funcionado bien es arrancarlas de raíz para que no vuelvan a crecer. Ah, eso tiene sentido. He estado intentando atraerlos, pero algunos parecen volver una y otra vez. ¿Hay algún truco para eliminar todo el sistema raíz? Definitivamente. Asegúrate de sacar las raíces por completo, no cortes la hierba por la superficie. Y trata de arrancarla después de que haya llovido, cuando la tierra esté un poco más blanda. Excelente consejo. Tendré que intentarlo. La maleza ha estado asfixiando a mis buenas plantas, así que tengo que controlarlas. Sé lo que quieres decir. La maleza realmente puede apoderarse de ti si no te mantienes al tanto de ella. ¿También has intentado cubrir tus plantas con mantillo para evitar que broten nuevas malas hierbas? Acolchado, buena idea. Todavía no lo he hecho, pero he oído que es una forma eficaz de suprimir el crecimiento de malas hierbas. ¿Qué tipo de mantillo recomiendas? Las astillas de madera o la corteza triturada funcionan muy bien. Crean una barrera física que bloquea la luz solar e impide que las semillas de malas hierbas germinen. Excelente, gracias por el consejo. Recogeré un poco este fin de semana y recogeré el mantillo. Espero que finalmente me ayude a controlar esas malas hierbas. Estoy seguro de que marcará una gran diferencia. Cuéntame cómo te va. Siempre estaré encantado de compartir más consejos sobre jardinería. Lo haré, gracias Anna. Hablar contigo me ha entusiasmado por abordar mi problema con la marihuana este fin de semana. Lección 12. La Odisea de la Independencia. Saludos, Anna. ¿Sabías que Estados Unidos se convirtió en un país independiente hace más de 200 años? Vaya, ¿de verdad? Eso fue hace bastante tiempo. Debe haber sido un viaje increíble para llegar allí. Absolutamente. El camino hacia la independencia estuvo lleno de desafíos y sacrificios. Solo puedo imaginarlo. Liberarse de un imperio poderoso como Gran Bretaña no debe haber sido tarea fácil. Definitivamente no. Fueron necesarios años de lucha y determinación antes de que se firmara la Declaración de Independencia. He leído un poco sobre la Revolución Americana, pero me encantaría aprender más sobre los acontecimientos y las figuras clave. Es una historia fascinante, sin duda. Los padres fundadores desempeñaron un papel fundamental en la configuración de la nación. Absolutamente. Nombres como George Washington, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin son legendarios. Exactamente, su visión y liderazgo fueron esenciales para establecer los Estados Unidos tal como los conocemos hoy. Es sorprendente cómo un grupo de colonias decididas pudo derrocar al Imperio Británico. Tienes razón, es una verdadera historia de desvalidos que aún inspira a personas de todo el mundo. Definitivamente. La idea de un país que luche por su libertad y gane es muy poderosa. Definitivamente. La Revolución Americana es un testimonio del espíritu humano y del poder de la perseverancia. Absolutamente. Es una historia que ha resonado durante siglos y que sigue dando forma a la política mundial.
Tienes razón, el legado de la independencia estadounidense aún se siente hoy, más de 200 años después. Es increíble pensar en lo mucho que ha cambiado el mundo desde entonces, pero los valores fundamentales permanecen. Exactamente, los principios de democracia, libertad y autogobierno que se establecieron entonces aún guían a la nación. Es realmente inspirador. La historia estadounidense es una historia de resiliencia, coraje y triunfo del espíritu humano. Bien dicho, Anna. La Revolución Americana es un brillante ejemplo de lo que se puede lograr cuando las personas se unen por una causa común. Lección 13. Afrontar los desafíos del aprendizaje. Buenos días, Anna. Quería hablar contigo sobre algo que me viene a la cabeza últimamente. Hola, John. ¿Qué pasa? Soy todo oídos. Bueno, últimamente me está resultando muy difícil mantener la motivación con mis estudios. Siento que no estoy progresando como esperaba. Lo comprendo perfectamente. Abordar nuevos temas e intentar aprender puede ser un gran desafío a veces. Exactamente. Comprendo que sea un trabajo duro, pero es muy fácil desanimarse, ¿sabes? Absolutamente. Pero sabes, creo que es importante recordar que el progreso no siempre es lineal. Es probable que haya altibajos. Es un punto muy bueno. Supongo que solo tengo que ser un poco más paciente conmigo misma y celebrar las pequeñas victorias a lo largo del camino. Definitivamente. Y no tengas miedo de pedir ayuda cuando la necesites. Siempre estaré encantado de escuchar o dar cualquier consejo que pueda. Gracias, Anna. Lo agradezco mucho. Es reconfortante saber que cuento con su apoyo. Por supuesto. Estamos juntos en esto. Aprender puede ser difícil, pero con la mentalidad y el sistema de apoyo adecuados, sé que puedes hacerlo. Tienes razón, voy a tratar de concentrarme en lo positivo y seguir adelante. Quizás incluso podamos estudiar juntos de vez en cuando. Eso me encantaría. Podemos motivarnos unos a otros y abordar esos temas en equipo. Parece un plan. Me siento con un poco más de energía solo de hablarte de esto. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerda que tienes esto. Da un paso a la vez. Lo haré. Gracias de nuevo, Anna. Sabía que podía contar contigo. Lección 14. Empoderar a las comunidades locales. Buenos días, Anna. ¿Has oído hablar de esa nueva iniciativa de salud en las zonas rurales? Oh, sí, he estado leyendo sobre ello. Es un programa maravilloso. Definitivamente. Estoy muy impresionado por la forma en que ha estado empoderando a las comunidades locales. Absolutamente. La forma en que proporciona formación médica básica a la gente de allí es muy impactante. Lo sé, ¿verdad? Les está dando las herramientas para cuidar mejor de sí mismos y de sus familias. Exactamente, y todo se hace de una manera realmente accesible y centrada en la comunidad. Definitivamente. El programa realmente ha priorizado la participación de los lugareños en cada paso del camino. Absolutamente.
Eso es lo que lo hace tan eficaz y sostenible a largo plazo. Definitivamente. Con demasiada frecuencia, este tipo de iniciativas se imponen desde fuera. Exactamente, pero este realmente se ha esforzado por empoderar a la comunidad local. Absolutamente. Y los resultados hablan por sí solos. Personas más sanas, comunidades más fuertes. Definitivamente. Es un ejemplo muy inspirador de cómo hacer el desarrollo comunitario de la manera correcta. No podría estar más de acuerdo. Ojalá más programas adoptaran este tipo de enfoque. Yo también demuestra lo que es posible cuando realmente escuchas las necesidades de la gente. Exactamente, e involucrélos como socios activos en el proceso. Definitivamente. Es un modelo que espero se repita en otras áreas desatendidas. Absolutamente. Esta iniciativa está marcando una verdadera diferencia en la vida de las personas. Exactamente, es el tipo de cosas que realmente restauran la fe en el poder de la comunidad. Definitivamente. Me alegra que tengamos programas como este en los que inspirarnos. Lección 15. Los horrores de las minas terrestres. Anna, ¿has oído hablar de los devastadores impactos de las minas terrestres? Sí, es un tema realmente espantoso. La idea de que se pierdan vidas inocentes a causa de estas armas es desgarradora. Absolutamente. Cuando miras los cuerpos destrozados, algunos de ellos niños, es simplemente desgarrador. No puedo ni imaginarme el dolor y el sufrimiento que soportan estas víctimas. Es un arma cruel e indiscriminada. Exactamente, las minas terrestres no discriminan entre soldados y civiles, adultos y niños. Es un legado terrible que perdura mucho después de que los conflictos hayan terminado. Estos dispositivos siguen mutilando y matando durante décadas. Trágicamente, tienes razón. Incluso en zonas donde las guerras han terminado hace años, las minas terrestres siguen siendo una amenaza mortal. Es un problema muy complejo y difícil de resolver. La remoción de estas minas es una tarea enorme. Definitivamente. Y el costo de limpiarlos es asombroso, tanto desde el punto de vista financiero como en términos de vidas humanas perdidas. Sin mencionar el costo emocional para las comunidades afectadas. Vivir con miedo a estos asesinos ocultos debe ser angustioso. Absolutamente. El trauma psicológico es tan devastador como las lesiones físicas. Es desgarrador pensar en las familias desgarradas, en los sueños destrozados por estas armas indiscriminadas. Tienes razón, las minas terrestres no solo destruyen cuerpos, sino que destruyen vidas, comunidades y futuros. Es una crisis global que exige atención y acción urgentes. El mundo debe unirse para acabar con este flagelo. Definitivamente. Prohibir las minas terrestres, eliminar las existentes y apoyar a las víctimas debería ser una prioridad absoluta. Acordado. Es un desafío complejo, pero tenemos la obligación moral de abordarlo de frente. Absolutamente. Las vidas en juego son demasiado preciosas como para ignorarlas. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para erradicar las minas terrestres. Bien dicho, John.
Este es un tema que merece nuestro compromiso y compasión inquebrantables. Absolutamente. Juntos, podemos trabajar por un mundo libre de los horrores de las minas terrestres. Lección 16. Dominar la comunicación no verbal. Buenos días, Anna. ¿Has visto algún ejemplo positivo de lenguaje corporal efectivo últimamente? Ya sabes, lo he hecho. El otro día estaba presenciando una presentación y el orador tenía una presencia imponente. Oh, ¿de verdad? ¿Qué tipo de señales no verbales usaron para hacer que la presentación fuera tan atractiva? Bueno, mantuvieron un fuerte contacto visual con el público, usaron gestos abiertos y seguros y tenían una postura excelente. Ah, sí, todos esos son signos clásicos de un lenguaje corporal efectivo. Hace una gran diferencia en la forma en que se recibe el mensaje. Definitivamente. Y no se trata solo del orador, el lenguaje corporal del público también es importante, ¿verdad? Absolutamente. Los oyentes comprometidos con frecuencia asienten con la cabeza, se inclinan hacia adelante y reflejan la energía y el entusiasmo del orador. Exactamente, el buen lenguaje corporal es una vía de doble sentido en la comunicación. Definitivamente. Y no es solo para presentaciones formales, ya sabes. Incluso en conversaciones informales, el lenguaje corporal puede favorecer o deshacer la interacción. Ese es un punto muy bueno. Cosas como los gestos con las manos, la inclinación de la cabeza y las expresiones faciales pueden transmitir mucho. Exactamente, es increíble lo mucho que podemos comunicarnos sin decir una palabra. Realmente lo es. Y lo mejor es que todos podemos practicar y mejorar nuestras habilidades de comunicación no verbal. Definitivamente. Pequeñas cosas como mantener una postura abierta, hacer contacto visual y usar gestos con propósito pueden ser de gran ayuda. Absolutamente. Es una habilidad que vale la pena perfeccionar, tanto para situaciones personales como profesionales. Estoy de acuerdo, dominar la comunicación no verbal puede convertirnos en comunicadores más seguros, carismáticos y efectivos. Definitivamente. Cambia las reglas del juego en muchos aspectos de nuestras vidas. Absolutamente. Es un tema fascinante y que realmente puede mejorar nuestras habilidades de comunicación en general. Lección 17. Explorando la Gran Manzana. Hola Anna, ¿sabías que la ciudad de Nueva York es una de las ciudades más grandes y pobladas del mundo? ¿De verdad? Siempre he querido visitar Nueva York. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, la ciudad tiene una población de más de 8,6 millones de personas, lo que la convierte en la ciudad más grande de los Estados Unidos. Vaya, eso es increíble. No puedo ni imaginarme lo que debe ser vivir en una ciudad tan grande. Definitivamente es un lugar bullicioso y vibrante. Siempre hay algo que hacer, desde museos y teatros de primer nivel hasta increíbles restaurantes y vida nocturna. Parece un destino de ensueño. ¿Cuáles son algunos de los lugares emblemáticos o atracciones que recomendaría visitar? Oh, hay tantos. Tienes la Estatua de la Libertad, Central Park, el Empire State Building, Times Square, y la lista es interminable.
Me encantaría ver la Estatua de la Libertad en persona. Debe ser una vista increíble. Absolutamente. Y la vista desde lo alto del Empire State Building es simplemente impresionante. Solo puedo imaginarlo. Nueva York parece una ciudad muy diversa y dinámica. Me encantaría experimentar esa energía por mí misma algún día. Definitivamente deberías hacerlo. No se parece a ningún otro lugar del mundo. La comida, la cultura, la gente, todo es tan vibrante y único. En cualquier momento, Anna. Siempre me alegra compartir mi amor por la Gran Manzana. Me muero por escuchar tus experiencias allí algún día. Lección 18. Hospitalidad hotelera. Buenos días, Anna. ¿Sabías que la mayoría de los hoteles modernos tienen ascensores hoy en día? ¿De verdad? Supongo que tiene sentido, especialmente para edificios más altos. ¿Es esa una característica común en los hoteles? Absolutamente. Tener un ascensor es esencial para proporcionar un fácil acceso y accesibilidad a los huéspedes. Es un buen argumento. Me imagino que sería bastante incómodo tener que subir varios tramos de escaleras con el equipaje. Exactamente, el ascensor permite a los huéspedes llegar rápida y cómodamente a sus habitaciones, sin importar el piso. Es una característica de diseño muy bien pensada. Debe hacer que la experiencia del hotel sea mucho más cómoda para los visitantes. Definitivamente. Los hoteles se centran en brindar un excelente servicio al cliente y hacer que los huéspedes se sientan como en casa. Me imagino que el ascensor es solo uno de los muchos servicios que ofrecen los hoteles hoy en día para mejorar la experiencia de los huéspedes. Tienes razón, cosas como el aire acondicionado, el wifi e incluso los servicios de conserjería se están convirtiendo en algo habitual en muchos hoteles. Vaya, parece que la industria hotelera realmente ha intensificado sus esfuerzos para satisfacer las necesidades de los viajeros modernos. Absolutamente. Los hoteles evolucionan constantemente para mantenerse competitivos y cumplir con las expectativas de sus huéspedes. Eso es muy interesante. Tendré que tenerlo en cuenta la próxima vez que reserve una estancia en un hotel. Definitivamente vale la pena considerar las comodidades y servicios que ofrece un hotel. Puede marcar la diferencia en su experiencia general. Es bueno saberlo. Gracias por compartir toda esta útil información sobre la industria hotelera moderna, Ion. Encantado de proporcionarte las ideas, Anna. Avísame si tienes alguna otra pregunta mientras planificas tu próximo viaje. Lección 19. Delicias gastronómicas. Buenas noches, Anna. ¿Has notado cuántas opciones de restaurantes hay hoy en día? Tienes razón, la escena gastronómica se ha expandido mucho. A veces puede ser difícil elegir. Definitivamente. Hay tantas cocinas y experiencias gastronómicas diferentes para explorar.
Eso es cierto, desde acogedores bistros familiares hasta modernos restaurantes de fusión, la variedad es increíble. Absolutamente. Parece que todo el tiempo aparecen restaurantes nuevos e interesantes. Lo sé. Es genial para los amantes de la comida como nosotros, pero puede resultar abrumador decidir a dónde ir. Es un buen argumento. Con tantas opciones, puede resultar complicado encontrar el lugar perfecto para salir por la noche. Exactamente, a veces termino dedicando demasiado tiempo a buscar reseñas y menús en línea. Te escucho. Pero eso es parte de la diversión, ¿no? Explorando el panorama culinario. Tienes razón, es emocionante descubrir nuevos restaurantes favoritos. La caza puede ser la mitad de la aventura. Definitivamente. Y nunca se sabe cuándo puede toparse con una joya escondida. Exactamente. Eso es lo que hace que salir a cenar en la ciudad sea tan divertido y lleno de sorpresas. Estoy de acuerdo, la diversa escena de los restaurantes es una de las mejores partes de vivir en un área urbana. Definitivamente. Siempre hay algo nuevo que probar, lo que hace que el amante de la comida que llevo dentro esté muy feliz. En eso estoy contigo. Probar nuevos restaurantes es una de mis actividades favoritas de fin de semana. Lo mismo aquí. Es la manera perfecta de condimentar la rutina y expandir nuestro paladar. Absolutamente. Ya estoy deseando que llegue nuestra próxima aventura culinaria, Anna.